Bueno, ahora vamos a abordar otro de los aspectos que hacen la comunicación verbal a través de lenguas fónicas y que es un objeto de estudio de la fonoaudiología. Durante mucho tiempo pensaban los niños especialmente que los oídos estaban comunicados por dentro. Este GIF nos muestra casualmente una de las escenas de dibujos animados que nos han acompañado durante mucho tiempo. Eso no es así. Lo primero que tenemos que reconocer es que la audición está compuesta de dos microfunciones, una que es la de oír y otra la de escuchar. Escuchar implica procesar, discriminar, reconocer, decodificar, identificar los sonidos y darles entidad a los sonidos en general. Oír es como la puerta de entrada, ¿sí? Y para eso necesito el oído, ¿sí? Básicamente. Ahora, vamos a ver que el sistema auditivo está compuesto de múltiples estructuras. Aquí hay un esquema que nos ayuda a ver que las tres primeras imágenes corresponden a la periferia, al órgano receptor de la información acústica, que es el oído, que tiene tres partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. Posteriormente, para que esa información llegue al cerebro, como ya hemos visto, el cerebro es el gran comandante de toda la información que sensorialmente procesamos, requiere vías de tráfico de esa información que recibieron los órganos externos. Por lo tanto, hay una serie de estructuras que son, en este caso, el nervio auditivo y la vía auditiva, que tiene forma, si tengo dos oídos a cada lado, tengo dos vías que llevan información a cada lado. Pero da la casualidad que los sistemas también comparten información en algún momento. Entonces, parte de la vía del oído derecho va a cruzarse al lado izquierdo para llegar al cerebro del lado izquierdo. Y parte de la vía del lado izquierdo va a pasar al lado, en algún momento de la posta del sistema nervioso, al lado derecho de procesamiento para llegar finalmente al cerebro de ese lado. Dentro del cerebro tenemos zonas específicas que son la zona de corteza cerebral que procesa específicamente la información auditiva. Son neuronas de alta especificidad que reciben solo esa información. No pueden convertirse en otra cosa más que en procesar la información auditiva. Ahora bien, en la audición tenemos grados de desarrollo, grados de complejidad cuando se afecta. Tenemos la posibilidad de que un sujeto no escuche, no oiga nada y que oiga. Pero esa estructura tiene gradientes, ¿sí? Yo tengo una normal audición, una normoacusia, y puedo tener afectada parcialmente mi audición y tener disminuida la función auditiva. Al tenerla disminuida voy a tener una hipoacusia. La hipoacusia, el concepto de las estructuras de las palabras que usamos, hipo significa disminución o menos y acusia audición. Entonces estoy diciendo que tengo una disminución de la audición que puede ser de características leves, moderadas, severa o incluso profunda. Hasta incluso llegar al no oír, no escuchar, que puede llegar a ser la sordera. La estructura que les muestro es un gráfico que usamos para medir la audición. Cuando ustedes ingresaron a la carrera se les hizo un examen audiométrico y ese examen audiométrico mide la capacidad de oír. Esa capacidad de oír fija en ese cuadrante general un campo auditivo. Si mi capacidad de oír está en la zona
está desplazada, el nivel auditivo mío está en la zona superior de ese gráfico, mi campo auditivo es amplio y por tanto no pierdo información acústica circundante en el entorno. Mientras que si mi umbral o mi nivel de audición disminuye incluso en algunos sectores más que en otros, como muestra la figura que ustedes tienen a la derecha, hay algunos sonidos que quedan fuera del campo auditivo y otros que sí ingresan al campo auditivo del sujeto. Por lo tanto, en el caso del campo auditivo mostrado en la pantalla del lado izquierdo, tenemos un campo auditivo normal, es decir, una normoacusia. Mientras que en el campo auditivo del lado derecho observamos que hay reducciones y hay cosas fuera del campo auditivo. Hay información acústica verde, en color verde, que está fuera del campo auditivo y por lo tanto el sujeto tiene una hipoacusia, porque hay parte de la información que no recibe por sus condiciones fisiológicas, que en este caso están alteradas. La relación que tiene, como hemos ido viendo, el lenguaje y la audición es intrínseca, es fundamental. El órgano periférico y todo el sistema auditivo colabora en la adquisición del lenguaje. Es decir, que este sistema auditivo, en un contexto de comunidad o de alfabetización de una lengua fónica, es fundamental. Por lo tanto, si hay un evento que ocurre antes que se adquiere el lenguaje en un niño pequeño, que trastorna o afecta la audición de manera indefinida y de manera inevitable, el sujeto padece una hipoacusia que será prelingual y por lo tanto puede afectar la adquisición de su lenguaje. Si por tanto durante los 5 primeros años, entre los 2 y los 5 años, el niño viene con una muy buena audición, pero ocurre un evento a lo largo de su vida que le hace padecer una hipoacusia y por tanto ya no permite procesar los sonidos de adquisición del lenguaje, de esa lengua fónica, de su medio circundante, con la misma nitidez que lo hacía antes, puede comprometer también la adquisición del lenguaje. Si esa afección auditiva ocurre posteriormente a adquirir el lenguaje se adquiere, se estructura para la lengua fónica a pesar de que padezca una hipoacusia, porque va a ser una instancia postlingual. Ahora bien, cuando hablamos de ese receptor periférico tan importante que colabora con la recepción de la información del entorno sonoro, tenemos dos partes, ¿sí? Dentro de esas dos partes tenemos una parte que procesa y transmite la información. Pensemos que el oído tiene un receptor externo que lo podemos identificar como la oreja, pero que hacia adentro se desarrolla un montón de estructuras y combinaciones de estructuras que cumplen una función determinada. Las dos primeras partes son las encargadas de transmitir, de recibir y de transmitir la información al oído interno. Entonces, el oído externo y el oído medio se encargan de transmitir la información. Cualquier patología que se asiente en esta zona va a provocar una hipoacusia de transmisión, casualmente. Va a afectar la transmisión de la información sonora al oído interno. Ahora bien, el oído interno va a ser el encargado de recibir esa información transmitida o conducida para transformarla en una señal eléctrica que permita que el nervio auditivo la lleve al cerebro. Por lo tanto, necesito la complejidad de toda la estructura del oído para transformar esa información
acústica en información sonora, primero mecánica que pueda ser transmitido, a información eléctrica que pueda ser llevada al cerebro. Ahora bien, estuvimos hablando bastante de la lengua fónica. ¿Qué señales habilita el sistema auditivo para procesar? Esta imagen en lo personal me genera mucha empatía, porque muchas veces nos cuesta pensar que las señales que procesa el sistema auditivo están inmersas en entornos que muchas veces son complicados de identificar. Es decir, si yo estoy hablando ahora y pusiera música o sonar el teléfono, habría otros sonidos que comienzan a competir con mi señal verbal, ¿sí? No obstante, en este caso en esta imagen representa cuando la señal queda integrada al entorno sonoro y prácticamente me cuesta identificar qué estoy viendo. En el universo de la audición ocurre lo mismo, qué estoy oyendo y qué estoy escuchando, porque hay un nivel de ruido tan importante que contamina, colapsa y solapa la señal que estoy queriendo escuchar. Por ejemplo, que alguien me está hablando. Lo primero que tenemos que recuperar es que el sonido se propaga, es decir, existen entre la fuente sonora y el receptor, que en este caso sería el micrófono que está tomando mi elocución en este video, un montón de partículas que a medida que yo voy hablando van vibrando en el lugar y van transmitiendo por compresión y descompresión. Estas moléculas van haciendo este movimiento y permiten que el sonido se propague. Con esto quiero decir, y acá vamos a empezar a mirar, que en este caso los sonidos verbales tienen una manera de identificarse. Acá las vibraciones han sido tan juntitas que se ven en el cuadrante superior, en la zona rosada, todas juntitas, ¿sí? Esta imagen corresponde a un laboratorio de voz, como dice la información, es de una voz normal, de una voz sana, y lo que vamos a empezar a identificar son algunos elementos de esa voz. Entonces, vamos a ver primero cómo suena. A ver si me deja. No me dejó. Vamos a volver a ver si lo logro. Acá está. Bien, eso que escucharon es la imagen acústica de esta imagen visual que les estoy ofreciendo yo con la pantalla. Vamos a volver a ver si lo puedo llegar a pasar de vuelta, ¿sí? Básicamente es un segmento bien, ese segmento muestra una elocución de un solo sonido, que es la A, y que ustedes ven la forma que cobra en la zona superior, y vamos a ver qué pasa en la zona inferior. Vamos a analizar. En la zona superior es el registro acústico, son esas vibraciones que se juntaron tanto, porque son muchas vibraciones de esa A. ¿Y qué sucede en la parte inferior del registro? Es el registro del tracto fonoarticulatorio. Fíjense la imagen. Es todo lo que ocurre de las cuerdas vocales hacia arriba. Como la A, y les sugiero que ustedes mismos se pongan la mano aquí y hagan una A, van a sentir que en su cuello hay una vibración. Esa vibración está identificada en el registro con ese cordón azul, que es lo que nosotros llamamos formante cero, que implica la acción de cuerdas vocales. Como estamos hablando de una lengua fónica, suponemos que todas tienen acción de cuerdas vocales, todas suenan. Eso lo vamos a analizar en un momento. Ahora, quien otorga información acústica a cada sonido del habla, a cada sonido de la lengua,
es la voz. Entonces, como acabamos de ver, la voz, a través de una estructura que es el tracto fonoarticulatorio, va a ir otorgándole forma a cada sonido. Ahora, vamos a ver por acá. Tenemos otra gráfica, otra forma. ¿Cómo suena esta? Bien, este registro muestra una voz emitiendo una A, pero difónica, ¿sí? De hecho, el trazado azul de ese cordón azul se pierde en algún momento, porque la difonía hace que no pueda graficarse en forma completa. Fíjense que si bien el volumen es el mismo, las vibraciones que se grafican en la zona rosada son diferentes. Vamos a volver Vamos a volver a esta imagen que nos va a ayudar de vuelta, pero hasta que yo encuentro el cursor me tienen que tener un poco de paciencia. Bien, ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a descubrir que el sistema lingüístico, si la voz no aporta, se va a ver degradado acústicamente. Cuando yo me estoy expresando, yo ahora voy a degradar acústicamente la información. Pero si yo sigo hablando de la misma manera, cada uno de los elementos que forman los sonidos del habla, los sonidos de esa lengua, ¿sí? Los sonidos que yo estoy hablando, que estoy produciendo, pero que pertenecen a ese sistema lingüístico del que hablábamos, puede haber elementos que sean áfonos, es decir, que tengan ausencia de formante cero. Por ejemplo, el sonido de la S, de una S. Si ustedes registran, hay ausencia de vibración de cuerdas vocales. Sin embargo, es un sonido que suena gracias a cómo se termina de conformar fonoarticulatoriamente dentro del resto de la estructura fonoarticulatoria del habla. ¿Y esto por qué tiene importancia? En este caso vamos a ver un segmento que es la palabra. Tenemos una palabra acá que tiene partes con cordón azul, es decir, parte de acción de cuerdas vocales. Tiene arriba, en el cuadrante superior, en la zona rosada, distinto nivel de descarga. Y suponemos, en realidad, que está compuesta por muchos sonidos. Esta palabra está compuesta por 4 fonemas. 2 de esos fonemas no tienen presencia de la actividad de cuerda vocal y 2 de esos fonemas sí tienen esa acción de cuerda. La palabra es la palabra pato. El primer sonido es un sonido que carece de esa información, que es cortito, que es explosivo, que ya lo van a estudiar en profundidad, y que cobra prácticamente sentido acústico cuando aparece la A, pa. Luego el sonido de la T aparece absolutamente disminuido en la zona superior, ¿sí? Como ven acá, esta es la P, esta es la A, esta es la T, esta es la O. ¿Por qué la A tiene más impronta en la parte acústica que la O? Porque la palabra pato tiene como rasgo suprasegmental el acento en la primera sílaba, es decir, la sílaba tónica. Por lo tanto, la A es más importante acústicamente hablando, ¿sí? Y como vemos acá, tenemos, cuando vemos la P en el cuadrante inferior, vemos una duración escasísima que se prolonga cuando aparece el cordón de la A, el cordón azul de la A. Después desaparece el cordón azul para la T y vuelve a aparecer el cordón azul para la O. Esto es para la palabra pato. El contorno acústico que representa la palabra pato tiene esta forma.
Ahora bien, fíjense en el ejemplo, si yo solamente produciría los sonidos individuales de la palabra pato, ¿cómo sería la descarga? P, A, T, O. Es la gráfica que se representa o que está registrada en el cuadrante de la derecha de la pantalla. Mientras que en el cuadrante de la izquierda está el gráfico completo de la palabra pato. Fíjense también que en algunos momentos del fonema P, cuando lo hago individualmente, P, ¿sí? Cuando hago solamente el registro acústico, P, aparece un esbozo de acción de cuerdas porque para lograr la vibración tuve que recurrir a asociarlo, aunque sea un poquito, con alguna vocal. Eso implica que tanto en el inicio de la P hacia la A y en el inicio de la T hacia la O existe un transiente, un tránsito. Ese tránsito en fonoaudiología se llama VOT. Esta es una expresión en inglés. Voice Onset Time. Es decir, que hay un punto dentro del segmento de la palabra pato que va a iniciar en el tránsito de un fonema sordo, de un fonema sin acción de cuerda, hacia el fonema con sonido, que es un tiempo de inicio de la voz. Entonces recuperemos la idea de que los segmentos esconden adentro información acústica variada que requiere que un sistema auditivo la procese con exquisitez y un sistema articulatorio la emita con precisión. Parte de lo que van a estar estudiando ustedes es que estos sonidos tienen que estar dibujados en el tracto fonoarticulatorio y especialmente en la zona oral con muchísima precisión para darle identidad a cada uno de ellos. Por último, ese rizoma que les planteaba hace algunos videos nos habita a nosotros también. Nosotros estamos atravesados por comunicación. Somos la comunicación. Tenemos comunicación dentro nuestro. Expresamos comunicación en cada acto, en cada pensamiento, en cada emoción. Lo que no debemos olvidar es que si bien estos tecnicismos que hemos ido compartiendo nos van a acercar a la idea de ir aprendiendo patologías, nos va a costar mucho aprender a atender enfermos, usuarios o sujetos que padecen esas patologías. Nuestro servicio siempre tiene que estar orientado a personas y no a casos. Si bien en la universidad vamos a ver más casos que personas. Lo social, cómo vive la vida un sujeto particular, requiere también que nosotros aprendamos a mirarlo. Y eso está fuera de nuestro control. Y en esa habilidad de comunicación, en esa habilidad y sensibilidad y ética, nuestra tarea se vuelve eficaz. Entonces, como lo que vamos a aprender durante toda la carrera es una parte minúscula de la vida de las personas para poder prestarles un servicio, tenemos que ser humildes porque no vamos a tener todas las respuestas. Quizás en el mejor de los casos vamos a tener buenas preguntas. Agradecido por la invitación, nos seguimos viendo.